Namaste, saludos cordiales, estimados y estimadas alumnas. Es un gusto estar con ustedes esta tarde en nuestra tercera clase de este taller de acupuntura, donde hoy vamos a estar hablando un poquito de salud mental y ansiedad. Y cuando hablamos de salud mental y ansiedad, tenemos que inevitablemente hablar un poquito acerca del nervio vago. Porque este nervio o este par craneal, para los que a lo mejor se les olvidó un poquito en el bachillerato, esta información de los pares craneales, ¿no? Que nos decían en anatomía como tal, nuestro cuerpo tiene muchos nervios, entre ellos nervios específicos como el nervio vago, que viene siendo un par craneal. Este nervio se dice que es el más largo y complejo de el sistema nervioso. Específicamente, tiene una relación muy importante con el sistema parasimpático. ¿De dónde viene este nervio vago? Bueno, se dice que tiene su origen en el tronco encefálico, básicamente, pasa por el bulbo raquídeo, este huequito que nosotros tenemos aquí atrás. Ahí atrás muchas personas colocan una aguja. Yo considero que es mucho riesgo colocar ahí una aguja porque podemos colocar otros puntos y sin exponer tanto a la persona. Va a descender a través del cuello, va a llegar al tórax y al abdomen el nervio vago. Y ahí se va a conectar con muchos órganos vitales, este nervio vago. Entonces sale, llega hasta abajo, viene y una vez que baja por todo el tronco encefálico, se va a inervar, ¿no? Ahí a diferentes órganos. ¿Qué hace este nervio vago o paracraneal? Primero, regula. Esa es una de las cosas más importantes que hace. Y va a comunicar funciones del cuerpo que van a regular mediante, ya habíamos hablado nosotros, neurofisiología en nuestra primera clase, cómo se activan ciertos receptores aquí. Ahora, ¿por qué decimos que la acupuntura modula directamente el sistema nervioso como tal? Y hablamos de simpático, parasimpático, ¿no? Porque uno de los pares craneales que más se ve beneficiado es el nervio vago, para este par craneal. Al afectar nervio vago, decimos que va a mejorar ineludiblemente todo lo que implica la salud mental en una persona. Y esto es la razón por la cual tú deberías aprender la acupuntura, que de acuerdo a lo que hemos hablado en primera clase, decíamos que si eres neurocirujano, probablemente, o tienes una especialidad de neurología, tú entiendes muy bien cómo es que la acupuntura hace este rol muy importante en una persona, ¿no? Probablemente si los que no tenemos una preparación y queremos creer en la acupuntura, puede ser algo muy complejo, ¿no? Ahora, ¿a dónde viene esto? Tenemos que entender qué es la ansiedad desde la neurofisiología, que es gran parte del abordaje sobre el cual estamos hablando aquí la acupuntura. Primero, la ansiedad no es solo nerviosismo. Quien tiene ansiedad me puede confirmar esto, ¿no? Los que no han sufrido de ansiedad probablemente piensan que una persona está exagerando. Dice, es que no puedo respirar, dice una persona que tiene ansiedad, me estoy ahogando, ¿no? Puede sentir que el mundo se le cae encima, ¿no? Alguien le pone una idea a esta persona y la persona puede sentir que está pasando algo trágico. Eh, eh, ¿Conocen a alguien quizás que ha sufrido de un ataque de ansiedad? Las personas no pueden entender qué es estar en ese lugar, ¿no? Sudas frío, te pasan muchas cosas, o sea, es complejo, el mundo es otra cosa.
¿no? Ves la vida de diferente manera cuando estás con un ataque de ansiedad. Todo es un problema, básicamente. Ahora, esto es una hiperactivación del sistema nervioso simpático mediante el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y viene un ataque de estado de alerta, casi imposible de controlar en un ataque de ansiedad. Hay personas que saben controlar tan bien la ansiedad que viven con ansiedad sin siquiera notarlo. O sea, la han asimilado tanto. Siempre decimos nosotros, ¿cómo determinar que una persona tiene ansiedad? Es muy, muy sencillo, básicamente, cómo determinamos esto, ¿no? No hay que complicarnos en ningún sentido. No decimos a la persona, ok, a la altura de los pezones, te vienes uniendo las manos y vas a llegar al esternón. Empiezas a presionar ahí el esternón fuerte, ¿eh? Hacia arriba, ¿no? Fuerte, como que quieres tocar tus pulmones o tu corazón adentro, ¿no? Ahí, si te llega a doler y dices, ay, no, esto como, ah, ¿qué crees? Eso es ansiedad. Lo estás metabolizando. Todavía no controla a un nivel tan profundo tu vida, pero lo puedes ver reflejado con alteración de la frecuencia cardíaca, con mala digestión o inflamación, o que sientes que algo te oprime el pecho, perdón, y que no puedes respirar de manera correcta, ¿no? No te puedes relajar, te cuesta dormir, tienes insomnio, se te inflama alguna zona del cuerpo. La ansiedad se va a reflejar de alguna manera. Punto muy sencillo de identificar. Vasoconcepción 17, presiona ese punto y desde abajo, ¿no? Desde donde empieza el esternón hasta arriba, venlo presionando. Si te duele algún punto, tienes ansiedad. Otro punto, ¿no? Entre la línea de la camisa, en este caso mi suéter, ¿no? Y el pezón, aquí hay un punto medio, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entre la línea de mi camisa y el pezón hay un punto medio. Ahí presiona, presiona, presiona fuerte. Si te duele y dices, ay, ¿no? Toca a alguien, pues, oh, me duele mucho, ¿qué me estás haciendo? Eso es ansiedad, básicamente. Entonces, si te duelen los dos puntos, ya aprendiste algo hoy en 8 minutos que vamos de clase. Tienes ansiedad. Ahora, hay personas que fácilmente podrían atender la ansiedad de manera muy sencilla. Pero hay otras personas que es tan difícil controlar que llega un choque, ¿no? Un ataque de ansiedad y esto va inevitablemente a hacer que todo se altere en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es la ansiedad desde la neurofisiología, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Esto qué implica? Puede ser presión arterial alta, ¿no? Tú vas al médico, te da tus medicamentos, regulas la presión arterial, pero ¿y qué tal si te aplicas una sesión de acupuntura primero? Solo para confirmar que sea ansiedad en lugar de una alteración a nivel cardíaco. Solo para confirmar. Prueba 3 sesiones de acupuntura. Nada más. Y si no te soluciona, entonces ahí sí podríamos decir que es una cuestión ahora sí de alteración cardíaca, ¿no? Bueno, tensión muscular. Hay personas que dicen, como que me duele aquí todo, como que necesito un masaje, ¿no? Como que algo me necesito relajar. Y personas simplemente
refieren que necesitan un poquito de calma, ¿no? Un poquito de sedación. De repente tienen insomnio, te cuesta dormir, ya podrías considerar, en este caso, que tienes ansiedad. Sudas de la nada. Dices que todavía no llega la menopausia, no sé por qué estoy sudando de la nada, ¿no? Bueno, habría que considerar si más bien hablamos de ansiedad, ¿no? Y baja actividad vagal, o sea, del sistema parasimpático. Volvemos al punto, el nervio vago, este par craneal. ¿Por qué cuando hablamos de ansiedad, de salud mental, tiene que entrar este par craneal? Bueno, el nervio vago se encarga de la neuroinflamación. Esta neuroinflamación que está ocurriendo indica algo, alteración en el estado de ánimo de una persona. Tanto puede la neuroinflamación implicar un estado de ánimo que hasta podría conllevar a una persona de simplemente sentirse triste de vez en cuando a un estado depresivo muy importante. También la neuroinflamación puede implicar una falta o una reacción no inmediata de tu sistema inmune ante factores patógenos externos, ¿no? Ya decíamos ayer, si no me parece, ¿no? Que hay inmunidad adaptativa y la innata, ¿no? Como tal, ¿no? Tu cuerpo siempre se está adaptando, trata de protegerte, trata de cuidarte. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar aquí? El nervio vago, escuchen esto, porque esto es clave para nosotros cuando hablamos de actividad vagal. Transmite señales desde el intestino. Básicamente, el 80% de las fibras que vienen del nervio vago son aferentes, o sea, sensoriales como tal. ¿Esto qué implica? Bueno, si hay una inflamación en tu cuerpo, hay un reflejo que se va a inhibir en nosotros las citoquinas proinflamatorias. ¿Qué significa? Que fácilmente vas a vivir inflamados. Cualquier cosita. No es problema digestivo. No es problema endocrino. No es problema del sistema inmune. Simplemente tienes ansiedad. Eso es todo. ¿Y esto qué implica? Salud mental. Si no atiendes la ansiedad de una persona, esto va a implicar eventualmente, en un par de años, hasta que la persona llegue a necesitar ayuda psiquiátrica, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ya hablábamos, si recuerdan, de la interacción a nivel de neurofisiología que se dan con neurotransmisores, ¿no? Como tal, la acetilcolina, decíamos que es un neurotransmisor antiinflamatorio, se va a activar, o sea, tu cuerpo empieza a luchar contra la inflamación. Actúa la serotonina intestinal y casi el 90% de los transmisores, de los neurotransmisores, se activan desde el intestino. ¿Qué significa esto? En palabras de las personas que no estudian como nosotros aquí, que una persona dice, es que me enojé y me solté del estómago. Me enojé, me estreñí, ¿no? Esto es serotonina intestinal, ¿no? Y el 90% de los neurotransmisores dependen de lo que pasa en tu intestino como tal, el 90%. Por eso nosotros decimos que no es arriba, es abajo lo que tienes que atender.
Y no es broma. El protocolo que les dije, que les vamos a subir el fin de semana en la plataforma, como tal, lo hemos aplicado en cientos de personas que hasta estaban medicados. 3, 4, 5 sesiones y por arte de magia ya no necesitaron medicación. ¿Qué era? Ansiedad. Eso era todo. Un protocolo sencillo, un par de agujitas, 8, 9 agujas, y eso es todo. No estamos enfermos. Cuando yo les digo muchas veces, tenemos ansiedad. Y la acupuntura es una de las mejores herramientas. Tú puedes darles la mejor alimentación. Podrías hacer nutrición ayurvédica para una persona. Y si no se resuelve el problema en una persona, no es lo que come, es su ansiedad, ¿no? Por eso, nosotros, siempre que damos un diagnóstico, una valoración a una persona, de una sola vez lo acostamos y le colocamos el protocolo de ansiedad a toda persona que viene a consulta con nosotros, a una asesoría, a consejos, ¿no? O protocolo de ansiedad y dicen, ¿qué crees la próxima semana? Mejoré muchísimo en esto. Cuando nos dicen esto, la siguiente semana que vienen a seguimiento, ya nosotros sabemos qué es lo que estamos atendiendo. No es un problema patológico, es un problema de estados emocionales y ansiedad. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, volvemos al punto. ¿Cómo actúa la acupuntura entonces? Estimula receptores somatosensoriales periféricos, ¿no? ¿Qué significa? Colocamos agujas en la periferia de nuestro cuerpo. Estas señales van a modular el tronco encefálico porque se va a activar, ¿no? Toda esta conexión mediante lo que se dice en acupuntura, los canales, o lo que nosotros decimos en Ayurveda, los rota como tal. Llega al tronco encefálico, llega a amígdalas, hipotálamo, insulina y todo se empieza a regular. Se activa el nervio vago, que es lo que he estado explicando ahorita que es el responsable del descanso, la digestión y la calma. Bajas a la persona, básicamente entra parasimpático a tomar control en tu cuerpo y se va a reducir la hiperactividad que hay en tu cuerpo. No sabes cómo, ¿no? En palabras de las personas dicen, es que es magia la acupuntura. Claro, pero no es una simple magia la que nosotros hacemos, ¿no? Como tal. ¿Qué es lo que se activa? Cuando sabemos colocar y por qué funciona. Ya mencionábamos algunos de estos, la GABA, ¿no? Calma, sueño, inhibe el sistema simpático, serotonina, que implica la estabilidad emocional, la saciedad, el sueño, la dopamina, que se encarga de la motivación, la recompensa, la energía, y la oxitocina, que atiende todo lo que es apego, confianza y antiestrés, ¿no? Vivimos estresados. ¿Qué llevó a una persona a altos niveles de ansiedad? Probablemente el estrés. Entonces, cuando aplicas agujas en, por ejemplo, Maestro Corazón 6, Estómago 36, ahorita se los voy a, aquí de una sola vez se los presento aquí, voy a saltarme, ¿eh? Aquí está, estos puntos. Corazón 7, tú estás prácticamente activando sistema parasimpático. 3 puntitos de acupuntura, ¿no? Regulas el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, baja el dolor crónico, que es un tema importante también. Bueno, reduces la inflamación. A reducir la inflamación, vamos a reducir el dolor crónico en las personas y se va a regular prácticamente toda la frecuencia cardíaca en una persona. Que esto es clave.
para mantener la salud del sistema nervioso estable en una persona, ¿no? Ahora voy a regresar para atrás, ¿no? ¿A través de qué? Un par de agujas que atienden la activación de estos neurotransmisores, ¿no? El nervio vago es el 10º par craneal de nuestro cuerpo y es el eje clave del sistema parasimpático. Conecta cerebro, intestinos, pulmones, corazón e hígado. ¿Tienes alguna alteración de hígado, corazón, pulmones, intestino o te cuesta controlar tu mente? Nosotros decimos en Ayurveda que es una persona muy vata, ¿no? Una persona piensa, 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 no deja de pensar la persona. Sencillo. Hay que dar un protocolo para ansiedad con acupuntura a la persona. El 80% de sus fibras son aferentes, o sea, llevan señales desde el cuerpo al cerebro. Pero, ¿qué creen? Pasan primero por el intestino. O sea, la conexión es de abajo hacia arriba. Es el freno biológico de la ansiedad. Detienes por completo. Atiendes nervio vago, equilibras emocionalmente a una persona. Calmas la ansiedad. Controlas prácticamente todo. Por eso, si una persona tiene ansiedad crónica, o sea, ya tiene mucho tiempo con ansiedad, hasta toma medicamentos, es más, para dormir, para lo que sea, pero ya tiene ansiedad por un buen tiempo, sufre de insomnio, trastornos digestivos. De manera sencilla, podríamos identificar que a veces, bueno, descartando cuestiones parasitarias primero y cuestiones bacterianas, problemas de colon irritable o síndrome de intestino irritable, como le llamamos hoy en día. Si no es cuestión bacteriana o parasitaria, es 100% ansiedad. Literal. Migrañas, te duele la cabeza. En Ayurveda nosotros decimos que si te duele la cabeza, tu problema está en el intestino, ¿no? Resuelves tu situación intestinal y desaparece la migraña. Esa es la realidad. ¿De dónde Ayurveda explica esto? Bueno, la neurofisiología nos vino a confirmar esto, básicamente. Depresión. Y podríamos hablar de hoy un mar de patologías en realidad que tienen que ver con estados emocionales, con ansiedad, ¿no? Entonces, al final, hay varias propuestas con acupuntura. Auriculoterapia, dicen que es muy bueno, ¿no? Como tal. Y para nosotros tenemos Maestro Corazón 6, Estómago 36 y Corazón 7, como tal, ¿no? Si una persona tiene ya ataques de pánico, necesitas sí o sí atender con acupuntura a una persona. Toda persona que sufre ataques de pánico ya es una ansiedad a un nivel tan exagerado que si no se atiende, esa persona puede llegar hasta necesitar ayuda psiquiátrica. No es cualquier cosa la ansiedad. ¿Cómo llegó la ansiedad a esos niveles? Mediante no controlar niveles de estrés como tal, ¿no? Entonces, puntos claves para la ansiedad y la estimulación vagal. Corazón 7, ya decíamos que está en la muñeca, justo en el lado cubital. Maestro corazón 6, 2 kun sobre la muñeca. Este punto de maestro corazón, hoy estábamos grabando unos videos justo de acupuntura para unos protocolos que nosotros estamos trabajando para nuestros alumnos de acupuntura. Este punto no es tan fácil de colocarlo.
no es tan fácil de colocarlo, porque está entre los tendones, el maestro corazón 6. O sea, sí requiere que desarrolles palpación. A veces es bueno practicar hasta con personas delgadas al principio, este punto, porque si le das al tendón, le vas a dar al alma de la persona, ¿no? Te va a decir que le dolió como no tienes una idea, como tal. Entonces, este punto sí requiere un poquito de palpar. Primero, practicar con personas delgadas antes de practicar con personas que tienen un poquito más de tejido muscular. Estómago 36, que lo explicábamos ayer. Intestino grueso 4, que lo explicábamos el día lunes. Y la auriculoterapia, ¿no? Que va directamente directa al vago auricular, básicamente, ¿no? También podemos hacer auriculoterapia estimulando el trago. Ahí se pone una agujita chiquitita, ¿no? Ahora, eso sí, duele mucho, duele mucho la auriculoterapia. Bueno, la auriculoterapia bien hecha, ¿eh? Duele mucho, ¿no? Entonces ya saben que si les duele, es una buena auriculoterapia. Ahí les voy a enseñar ahí, porque estamos grabando para nuestros alumnos de acupuntura eh, unos protocolos y aquí les voy a compartir este video de este punto, ¿sale? En este video vamos a aplicar el punto fuente del canal de Maestro Corazón, donde tenemos este punto, 2 kun por arriba del pliegue transversal. Entonces, palpo, 2 kun vienen siendo aproximadamente 3 dedos. Entonces, el punto va a estar más o menos por acá. Hay que recordar que la medida es la medida de nuestro usuario entre los tendones. Entonces, voy a palpar, puedo venir desde acá abajo, sintiendo los tendones, y vengo hacia arriba, hacia arriba. Confirmo, 2 kun, perfecto. Vamos a colocar ahí nuestro punto fuente del canal de Maestro Corazón. Agujitas, confirmo que estoy entre tendones. Vamos a decir a nuestro usuario que inhale y exhale. Acostamos la aguja y empujamos. Listo. Este es el punto fuente Maestro Corazón 6 del canal. ¿No? Es un punto sencillo, pero requiere palpación, ¿no? Si vieron, yo les dije, no pueden venir tocando, tocando, hasta podrías marcar, decir, ok, ahí lo encontré, puedes marcar cuando vienes empezando con un lápiz, ¿no? Bueno, con un bolígrafo, dices, ok, ahí al lado, ¿no? Algunas personas que son de piel clara, pues es más fácil, ¿no? Porque puedes ver básicamente también ahí el tendón, pero las personas que somos un poco piel oscura, pues es más difícil, ¿no? Poder ver ahí los tendones, pero es un punto sencillo, ¿no? Como tal, mientras yo palpe, ¿no? Lo que yo aconsejo es practicar siempre un poquito este punto con personas delgadas, ¿no? Como tal, ¿no? Vean, se los voy a volver a colocar. En este video vamos a aplicar el punto fuente del canal de Maestro Corazón, donde tenemos este punto, 2 kun por arriba del pliegue transversal. Entonces, palpo, 2 kun vienen siendo aproximadamente 3 dedos. Entonces, el punto va a estar más o menos por acá. Hay que recordar que la medida es la medida de nuestro usuario entre los tendones. Entonces, voy a palpar, puedo venir desde acá abajo, sintiendo los tendones, y vengo hacia arriba, hacia arriba. Confirmo, 2 kun, perfecto. Vamos a colocar ahí nuestro punto fuente del canal de Maestro Corazón. Agujitas, confirmo que estoy entre tendones. Vamos a decir a nuestro usuario que inhale y exhale. Acostamos la aguja y empujamos. Listo. Este es el punto fuente Maestro Corazón 6 del canal. Entonces, es sencillo la aplicación.
y al mismo tiempo puede ser un reto, ¿no? También si no has practicado, si no sientes la confianza, eh, puede ser complejo, ¿no? Por eso nosotros siempre les hemos dicho, puntos seguros es importante. Y sentir, sientan, no es poner la hoja por ponerla. Tengo que sentir, ok, sí, estoy en el lugar correcto, ¿no? La ansiedad no es solo una falla emocional, ¿no? Es una desregulación neurofisiológica. ¿Por qué decimos que es una desregulación neurofisiológica? Porque es el nervio como tal. Y la acupuntura no relaja, regula. Hay personas que piensan que la acupuntura me va a relajar. No, no vienes a acupuntura para relajarte. Vienes a regular tu décimo par craneal. Esa es la realidad. Cuando atiendes el par craneal, vas a regular respiración, función cardíaca, tus niveles de cortisol y tu miedo, desde el nervio vago hasta la amígdala, básicamente, ¿no? Entonces, hay personas que piensan que nosotros calmamos. Hacemos más que calmar a una persona con una sesión de acupuntura, ¿no? Estamos haciendo algo diferente, ¿no? La acupuntura es la puerta de entrada a una medicina más humana, científica y efectiva. Y empieza por aprender cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Pálpense ustedes, ¿no? Sientan acá este punto, voy a sentirme este punto. ¿Me duele? Listo. ¿Tienes ansiedad? Probablemente no estás enfermo. Cuando le das al cuerpo el estímulo correcto, vas a ver cosas increíbles, como tal, ¿no? Esa es la realidad, pero como todo lo que hemos dicho, tienes que saber qué puntos y cómo conectar el cuerpo. Ustedes ya saben conectar el cuerpo, ¿no? Se los hemos explicado. ¿Cuánto tomó explicarles eso? 5 o 10 minutos, creo. Tomó explicarles cómo conecta el cuerpo. La mayoría de la gente que puede ser que estudió acupuntura tiene que adivinar. Por eso colocan 30, 40 agujas, ¿no? Están tratando de adivinar cuál punto. Nosotros no. Máximo 10 agujas es todo lo que necesitamos. Es todo, no más, para atender una persona, ¿no? Entonces, no podemos hablar de salud mental sin hablar del cuerpo. No estás enfermo arriba, estás enfermo abajo, ¿no? No es aquí el problema, es abajo el problema. La acupuntura reeduca el sistema nervioso, le recuerda al organismo cómo autorregularse y nos da una herramienta concreta científica. ¿Por qué decimos que es científica? Por la neurofisiología, ¿no? Nuestra base es la neurofisiología y es una herramienta poderosa para sanar desde el eje mente-cuerpo. No somos la mente, ¿no? Eres tus intestinos, ¿no? Eres tu sistema respiratorio, eres tus pulmones, ¿no? Como tal. Eso es realmente lo que nosotros estamos haciendo con unas simples sesiones de acupuntura. Realmente yo espero que con estas sesiones se animen a ver la magnitud de las cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Esa es la realidad. Podemos hacer muchas cosas. Bien aplicado todo, lógicamente, ¿no? Siguiendo protocolos, siguiendo los paso a pasos que les hemos enseñado como tal y que, bueno, vamos a seguir hablando aquí probablemente de otros puntitos de acupuntura. Les quise subir este video como tal de Maestro Corazón porque no es un video, perdón, no es un punto fácil, ¿no? Tienes que sí sentir, palpar, ¿no? Pero si tú sientes y palpas, la aguja es sencilla. ¿Vieron? Estoy usando agujas grandes
No, no estoy usando agujas grandes. La acupuntura funciona sin importar el tamaño de la aguja. Esa es la realidad. No necesitas aprender a aplicar agujas grandes. No tienes que presumir. Tienes que aprender anatomía y fisiología en realidad para que funcione la acupuntura. Y mañana vamos a estar hablando de acupuntura y dolor crónico, ¿no? Vamos a hablar de neuroplasticidad, endorfinas y vías inhibitorias descendentes, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de algunos neurotransmisores, pero es importante recordar que nosotros podemos hacer mucho, ¿eh? No es cualquier cosa lo que nosotros hacemos con acupuntura. Podemos hacer mucho bien como tal. Dice, ¿no se podría poner una crema tópica con un cotonete o debe de sentir la persona? Eh, tienes que, mi algodón tiene alcohol, ¿eh? Crema no. Tiene alcohol. ¿Por qué tiene alcohol? Porque tenemos que desinfectar. La crema no. La crema puede tener diferentes compuestos químicos y mejor no. Tiene que, si vieron mi alcohol, bueno, vieron mi algodón, tiene alcohol, mi algodón, como tal. Dice mi tanta emoción, pero yo vengo de cero y me asombra. La mayoría están en cero, ¿eh? Jaina, no te preocupes, la mayoría están en ceros acá, no saben mucho del tema. Y bueno, quizás los que ya saben, eh, también la manera en que nosotros hemos explicado cómo conectar y el cuerpo, y cuando lo apliquen, como nosotros hemos enseñado, probablemente van a ver una diferencia en la acupuntura que practica, ¿no? Porque eso nosotros que enseñamos es cómo conectar el cuerpo en realidad, ¿no? Puede ser muy bueno haber estudiado 4 años la licenciatura, pero si no sabes conectar el cuerpo, estás adivinando, ¿no? Por eso vas a lugares y te ponen 30, 40 agujas como tal. A mí una vez me aplicaron acupuntura y me dolió mucho. El chico que me aplicó las hojas me decía que la hoja tenía que llegar a los nervios y que debía doler para que funcionara. No necesariamente, ¿eh? Después de eso, me da mucho miedo aplicarme la acupuntura. Eh, si me la han aplicado, me da muchos nervios. No siempre duele, ¿eh? No siempre duele. Y que si hay puntos que sí duele, pero la mayoría ni lo sientes. La mayoría de los puntos ni se siente. ¿Podrían usar anestesia tópica para los puntos como? No, porque ya no necesitamos la anestesia. Ya alteraríamos, ¿no? La activación a nivel neuronal, ¿no? Queremos activar función. Recuerden que estamos basando la neurofisiología, ¿no? Siente un piquete en un punto específico la persona y se activa, ¿no? Una conexión arriba, como tal. Entonces, no es necesario. Jovita, adelante. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿puedo hacer 2 protocolos en una misma sesión? Podría, sí, pero ya no podrías colocar 20 minutos y 20 minutos. Podrías colocar 15 y 15. Pero aquí tenemos un reto. ¿Cuál fue el que te dio resultado para el usuario? Mejor aplicar uno hoy y el día siguiente otro. Ok, Sería indicado para porque, saber ujú, si, cuál protocolo fue el que le ayudó más a la persona. ¿Sí? porque mi pregunta es, ayer le preguntaba acerca de mi mamá que tiene inflamación en el cuerpo, artritis y eso, pero también tiene ansiedad. Entonces digo, o sea, si le pudiera poner los dos al mismo tiempo, ¿le ayudará? ¿O primero el de la ansiedad o primero el que le está afectando más? No sé. Yo diría que empieces primero con ansiedad un día. Y como tu mamá está contigo, imagino, ¿no? En casa.
No está conmigo, pero sí puede venir conmigo. Ajá. Okay. El siguiente día podrías atender otro protocolo, ¿no? Ok, pero por ejemplo, un solo día solamente un protocolo. Para que tengas referencia de cuál es el que más le funcionó, sería lo más adecuado. Ok. Sí, Muchísimas gracias. sí, sí. Un gusto. Oscar, adelante. Buenas tardes, profesor. Estaba viendo la aguja que puso usted en el video y veo que por ahí pasan unas venas y los tendones. Si por accidente o por error o por falta de experiencia uno llegara a, a picar alguna de las venas o de los tendones, puede uno lastimar a la persona feo o dañar su cuerpo. Eh, ¿Vieron el tamaño de la aguja que estoy usando? Es un tamaño pequeño. ¿Cuándo es un riesgo? Si usas una aguja grande, ¿no? En el video que les enseñé es una aguja pequeña. Ese video que les enseñé es de la formación real que nosotros tenemos de acupuntura, ¿eh? O sea, no es nada más para ustedes como tal, es de nuestra formación como tal. Y la aguja es chiquita, ¿eh? En esos puntos así donde dices, tengo muy poco espacio para trabajar, obligadamente tienes que colocar una aguja pequeña. No tienes que colocar, ¿no? Que alguien decía aquí que tenía que darle al nervio, ¿no? Le había dicho el acupunturista, no tienes que darle a nada, ¿eh? Si le das a algo, le va a doler. Por eso usamos agujas pequeñas. Nuestro método, creo que por ahí hoy comentaba yo en el grupo, ¿no? Como tal, es un método ayurvédico usando acupuntura, ¿no? Lo que nosotros usamos como tal. Entonces, por eso es que vas a ver que las agujitas las colocamos un poquito diferente a como las ves comercialmente por ahí, porque nosotros aplicamos un método ayurvédico usando estos puntos de acupuntura. ¿Sale? Gracias, profesor. Sí, sí. Guadalupe, adelante. Buenas noches, maestro. Me acuerdo que en la clase de acupuntura de la clase de neuropatía nos dio una medida de aguja. ¿Esa misma fue la que insertó usted ahorita, de este tamaño? Este es un poquito más chiquita. Y, y nos podría indicar cuál es la medida de esa aguja que usted utilizó. Se las escribo si quieres ahí en el Ya. Google. Se las Sí, escribo. sí, le pregunto ahorita porque recuerdo cuando nos dio la clase y nos enseñó las agujas eran un poquito ligeramente más grandes. Sí, en este punto tienen que colocar esa de la aguja que yo estoy usando. Déjenme ver si acá ando acá mis agujas, en mi mochila, Si no, se las escribo, Se las escribo, ¿sale? Es un tamaño más chiquito. Un tamaño más chiquito todavía, ¿sale? Profesor, entonces me atrevo a pensar que por cada parte de nuestro cuerpo le corresponde, o la mayoría de las veces le corresponde una aguja de diferente dimensión. Podrías aplicarlo de esta manera, ¿no? En lugares que tú dices, ok, aquí tengo muy poco espacio, podría usar una hoja más chiquita, claro que sí. Ahora, el, la, no es el secreto, ¿no? Recuerden, la manera correcta de atender la acupuntura no es el tamaño de la aguja, sino el protocolo lo que hace que funcione. Tú podrías usar agujas chiquititas y tener el mismo resultado del que coloca una aguja grandísima, ¿no? Hoy alguien mandó un video, ¿no? Donde me dice, mira, ¿qué piensas de esto, no? Una aguja literal, Sí. De aquí a aquí, Sí. ¿no? Y la metieron así, de corrido de lado a lado en el cuerpo, ¿no? Y yo dije, no necesitamos eso, ¿no? Como tal, en realidad, porque estamos siguiendo protocolos, ¿no? Entonces, no se necesita agujas grandes, ¿no? Maestro, entonces, en una palabra, ¿se podía utilizar, en este caso, esa aguja que usted ocupó ahorita en el video,
para cualquier parte del cuerpo? También, claro que sí. Claro. Ah, ya. Sí, yo le mencionaba esto porque yo indicaba, entonces hay que comprar una medida de aguja para una parte del cuerpo, para una extremidad, etcétera. Entonces no es necesario. No, con las que yo les di podrían con toda confianza empezar, ¿eh? Ah, Y ya. algunas zonas que tú digas, como que aquí me da un poquito de temor, bueno, les mando la medida de esa que acabo de enseñarles. Ujú. Maestro, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, yo lo digo por mí, la primera vez que yo me puse acupuntura, me dolieron todos los puntos que me pusieron, absolutamente todos me dolieron. Entonces yo pregunté que si la acupuntura funcionaba de esa manera, ¿no? Y la chica, la acupunturista que me atendió me dijo, sí, todos, absolutamente todos van a doler. Entonces, pero ahorita ya escuchándolo a usted en la clase que dio ahorita, dice, pues sí, algunos sí son muy dolorosos, pero depende también del acupunturista. Sí, puede ser la mano de la persona, pero no todos los puntos van a doler, ¿no? No es posible que todos los puntos te duelan. Tendrías que tener un caos de salud para que te duelan todos los puntos. Esa es la realidad. Tendrías que tener un caos tú de salud, ¿no? Habría que ver en qué condición estabas cuando te aplicaron las agujas, pero no van a doler todas, como tal. Y creo que la vez pasada les enseñé yo, ¿no? Cómo hacer que la persona confíe en nosotros, ¿no? Le colocamos una Sí, aguja en la cabeza. en la cabeza y ya la persona confía en nosotros, ¿no? Para aplicarles agujas, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, no siempre va a doler, ¿eh? Y bueno, cuando la práctica va haciendo Maestro, a la persona que sí, va a hacer que menos sufra la persona. ya. Maestro, en el caso de los puntos Sanfu, ¿nos podría mandar algún video para la forma de insertar la aguja? Bueno, ya los tenemos ahí en plataforma, ¿no? Como tal. Esos son los videos que esos son los puntos que tienen que aplicar. Por ejemplo, yo me refiero a los que van sobre a un lado de la columna. ¿Sí subió usted esos videos? Al lado de la columna, no recuerdo, ¿eh? Tendría que checar la plataforma. No sé qué le Sí. subieron, ¿eh? No sé qué le subieron ahí algunos detalles, ¿eh? No, o sea, yo pregunto que si ya subieron esos, porque Ah, ve no, que, ya. según yo no, ¿eh? Según yo no. Ajá, yo por eso le preguntaba a usted ahorita precisamente que si en un determinado tiempo los irán a subir. No, a eso sí ya requiere un mayor de conocimiento anatómico. Ah, ya. Sí, sí, por eso era mi inquietud. Si en este caso, en estas clases que usted está dando, se iban a subir para poder aplicar esos puntos. Yo misma reconozco que sí es algo que, pues sí, ya debe tener uno demasiada práctica, ¿no? Yo por eso le preguntaba ahorita, sobre todo la manera como se manipula la aguja. Sí, sí. No es tan, no tienes que colocar ahí. No es necesario. Casos trágicos, bueno, a lo mejor, pero es difícil llegar a esos puntos. Esa es la realidad, ¿no? Ya. Ya, maestro, gracias, muy amable, gracias. Sí, un gusto. María Carranza, última pregunta y terminamos con María. No, mi pregunta va un poco como la que acaba de hacer la señora, la compañera, en cuanto a las agujas. Mi pregunta era si las agujas esas pequeñitas serían más adecuadas para los puntos de los dedos, que yo creo que he ido. Claro que sí, claro que sí, ¿no? Los puntos de dedo sí duelen. Eso sí, casi siempre van a doler como tal. Eso podría ser una muy buena opción, claro que sí, claro que sí. Una duda que tengo, cuando se inserta ¿la aguja va nada más entre piel y músculo o no? Llega tiene que tocar alguna área del interna o no, como un canal o algo así. Eh, el canal, justo donde se va la aguja, es donde hay un huequito, por lo general. O sea, no le vas a dar, eh,
Es difícil decir porque tengo que decir esta palabra que causa mucho revuelo, ¿no? En los médicos. Es el canal de la energía que va al órgano, ¿no? Ujú. Decirlo eso causa mucho, porque ya entramos a lo que algunas personas pueden decir es misticismo eso, ¿no? Pero ahí pasa la energía, ¿no? A nivel fisiológico, es lo que explica medicina occidental, ¿no? Oriental, perdón. Medicina occidental, que es la alópata, dice que eso no existe, ¿no? Como tal. Pero medicina oriental te dice que hay un canal energético en el cuerpo, ¿no? Por eso es que colocamos la aguja siempre en el lugar. Por lo general, pasan por ahí venas, arterias, pero no le vas a dar nunca, ni a la vena, ni a la arteria, ni a nada, ¿eh? Ni al nervio, no le das. Si ustedes palpan, por ejemplo, acá vengan sintiendo este huequito, ¿no? Aquí tiene tienen el pulgar, ¿no? Aquí está el radio, de este lado está el radio. Si ustedes vienen sintiendo ahí, de repente van a sentir cómo hay una protuberancia, ¿no? Ahí vengan así sobre el brazo, vengan sobre el brazo, aquí, ¿no? Vengan, aquí está mi mano, pero vengan aquí de lado. Van a sentir una protuberancia, no sé si la logran sentir, ¿no? Como tal. Ahí al lado hay un huequito, ¿no? Cuando nosotros somos muy perceptivos y nos dicen, ¿por qué nos están diciendo colocar un punto de acupuntura ahí? Sientan y van a sentir, ah, mira, hay un huequito, ¿no? O sea, no colocamos la aguja porque sí, ¿no? Generalmente hay un hueco en esos puntos, ¿no? Como tal, pero a veces necesitamos percepción, sentirnos, tocarnos, ¿no? Como tal. Generalmente colocamos la hoja en huequitos, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, no es que le damos a la vena y a la arteria, no le tienes que dar a nada, ¿eh? Ese es importante. Bueno, digo, yo creo que todos vamos a tener cuidado con eso, de tratar de no lastimar algo así, pero digamos, dado el caso que pasara un accidentito así de esos, ¿habría alguna consecuencia grave? Si te pasa algo, no estudiaste conmigo, Ok, bueno, muchas gracias, eso es todo. ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero si estudiaste acá con nosotros, no te va a pasar absolutamente nada, Perfecto, ¿no? Eso muchas sí, gracias. haz lo que nosotros decimos, ¿no? Pero si Ujú. vas y haces otras cosas, sacas otras bibliografías, lees cosas que nada que ver, entonces ahí ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Bien, gracias, maestro. Un gusto. Muy bien, me desconecto porque tengo que ir a dar clases en este momento, pero es un gusto. Voy a clases con los chicos de medicina Ayurveda como tal, pero bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos por aquí mañana, ¿sale? Ya, maestro, gracias a usted. Muy Gracias, amable. profe. Gracias. Buenas noches. Muchísimas Buenas noches a gracias. todos. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias.